que vayan a encarar durante el semestre, ¿no? Yo le digo que es importante que ya vayamos trabajando sobre los mismos artefactos que vayamos produciendo en clases, que ustedes los vayan replicando en los casos de estudio de cada estudiante, ¿no? Muy bien, decirles que todavía estamos en la primera fase del proceso de desarrollo que se denomina de inicio o incepción. Esta primera fase tiene como por objetivo comprender, lo vamos a hacer así, entender a cabalidad las deficiencias que tiene y los procesos sobre los cuales vamos a identificar el problema y vamos a proponer alternativas de solución, ¿no? Por eso estamos aplicando esta técnica, ¿no? Esta técnica nos ayuda mucho, que se llama modelamiento de negocio, ¿no? Nos ayuda mucho a hacer el análisis, ¿no? Para poder establecer las dificultades, ¿no? y las deficiencias que encontremos en los procesos para poder, lógicamente, mejorar estos a través del desarrollo de una solución informática. Muy bien, el caso de estudio que se aplicó o que se está aplicando en la asignatura se refería, ¿no? A un consultorio médico privado, ¿no? Donde el principal servicio es, lógicamente, prestar servicios de atención médica a los pacientes, ¿no? En ese sentido se definieron tres procesos muy importantes en dos unidades de trabajo. La primera era la unidad de fichaje, ¿no? Que generaba procesos de otorgar fichas para las atenciones médicas hacia los pacientes y que se elaboraba un informe, ¿no? De ficha sobre atención que iba a servir como un insumo para la contabilidad. Muy bien, el principal servicio, yo les decía, que tiene el negocio, en este caso el consultorio médico privado, es de atender a los pacientes, ¿no? En esa atención, ¿no? Se han identificado algunas, vamos a ver, por parte de los interesados del proyecto, en primera instancia, se han identificado algunas deficiencias, ¿no? Que llaman la atención para poder mejorar estos procesos. Yo les digo que la primera idea de esa deficiencia la tienen los interesados del proyecto, ¿no? Y nosotros les dije como recomendación que deberíamos interactuar con los stakeholders, ¿no? ¿Qué era un stakeholder? ¿Alguien me puede decir qué era un stakeholder? Si lo recuerda. Los involucrados de los clientes, en este caso, los pacientes, los factores que involucran el modelo. Muy bien, en cierta medida la respuesta es correcta, ¿no? Pero los stakeholders, aparte de lo que indica el compañero, tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Decisiones acerca del negocio, decisiones acerca de lo que nosotros vamos a desarrollar o lo que nosotros vamos a proponer como alternativa de solución a sus problemas, ¿no? Entonces, conocen el negocio, lógicamente, ¿no? Pero tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Y son el punto clave sobre el cual nosotros tendríamos que poder interactuar para poder identificar esas necesidades que nosotros las vamos a transformar en requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. ¿Alguien me puede decir qué es un requerimiento no funcional para que se entienda de lo que estamos hablando? Porque la idea es eso, ¿no? Llegar a concretar requerimientos funcionales, ¿no? Para lo que nosotros vamos a construir, ¿no? Y también requerimientos o requisitos no funcionales. ¿Qué es un requisito no funcional? ¿Alguien puede explicarme eso? ¿Nadie? Los requisitos funcionales, habíamos dicho, están ligados o asociados a lo que va a ser el software que nosotros vamos a construir. Inclusive yo les decía que asociémoslo a una capacidad que el software va a cumplir, ¿no? Para cubrir las necesidades del cliente, ¿no?
están relacionados directamente a lo que va a ser el software, por eso se llaman requisitos funcionales, ¿no? Y los no funcionales no tienen que ver con las funcionalidades de lo que va a ser el software, pero se refieren a qué. ¿Cómo? No necesariamente. Son condiciones porque son requisitos, ¿no? Al igual que los funcionales, ¿no? Pero ¿a qué se refieren los no funcionales? Lo que pasa es que tenemos que entender esto, ¿no? Si la idea es concretar requisitos funcionales y no funcionales, pues tenemos que saber cuáles son los no funcionales, ¿no? Si no, no lo llevamos a entender a esta situación. ¿Algún ejemplo de un requisito no funcional que ustedes puedan plantear? Si no conocemos muy bien la definición, ¿algún ejemplo podríamos citar? ¿Qué me dice? Eso es un requerimiento no es funcional, ¿no? Son restricciones porque son requisitos, pero ¿qué tipo de restricción? Perfecto. No funcionales. Quiero que me expliquen cuáles son los requisitos no funcionales. Para una transacción, pues los requisitos no funcionales normalmente están asociados al entorno donde se va a ejecutar el software. ¿Qué es una plataforma? ¿Alguien me puede explicar qué es una plataforma? ¿Alguna vez han escuchado el término plataforma? ¿Qué tenemos por plataforma? Si lo hemos escuchado. Un espacio puede ser. Un espacio como que parte del aula, de información. Bien, una plataforma es el conjunto de hardware y software, ¿no? Es una plataforma, ¿no? Si hablamos del sistema operativo, ¿no? Si hablamos de la arquitectura de las computadoras, no es lo mismo un servidor que una PC de escritorio, ¿no? Eso es una plataforma, ¿no? Una plataforma nos indica, por ejemplo, a ustedes lo pueden contratar, ¿no? Que desarrollen un sistema pero que se ejecute en Linux porque no cobren licencia, no quieren comprar licencias de Microsoft. Ya nos están imponiendo restricciones. Yo tengo que utilizar entonces tecnologías que se puedan aplicar al desarrollo de construir una aplicación que se ejecute sobre sí. No tiene nada que ver con lo que va a ser el software, pero es una restricción. No funciona. Pero son restricciones que también nos interesaban del proyecto, nos van a ir aplicando. De repente nos contratan para desarrollar un software empotrado, ¿no? Con un sistema operativo específico para un cajero automático, ¿no? Son restricciones. No nos están indicando qué debe hacer el sistema planteando restricciones. No, lógicas. Asociar plataforma al conjunto de hardware y software que podríamos, donde se va a ejecutar nuestro software que nosotros desarrollamos. Vean que son restricciones que no tienen nada que ver con lo que va a ser el software, pero inciden, ¿no? En la elección de la tecnología, en la elección de las herramientas que nosotros vamos a utilizar para desarrollar el software. ¿Está claro? De repente nos imponen un tipo de arquitectura de servidor. De repente ya el negocio tiene el equipamiento y solamente necesita el software.
¿no? Ah, ¿para qué van a invertir en comprar equipamiento si ya lo tienen? Ah, entonces ellos van a solicitar un software que se ejecute en la plataforma que ellos tienen. Esos son los requerimientos no funcionales, ¿no? Por eso no funcionales no tienen nada que ver con lo que va a hacer el software, pero sí son restricciones de ambiente, son restricciones de entorno, son restricciones de plataforma. Muy bien, yo les decía que la idea de aplicar esta técnica que nosotros hemos llamado de modelamiento de negocio pertenece a la primera fase del proceso, que es la fase de inicio, ¿no? Y que tiene por objetivo comprender, ¿no?, las dificultades que tienen los interesados del proyecto en que sus procesos sean eficientes. Aquí ellos están buscando la eficiencia, ¿no? Porque hay aspectos que lo hacen deficiente o dificultosos de realizar en la manera que se están ejecutando actualmente. Nosotros no vamos y proponemos como loco software, ¿no? Debe haber alguna necesidad, debe haber algún problema por lo cual nace la idea de mejorar el proceso. Y nosotros como profesionales de ingeniería de sistemas vamos a lógicamente a proponer una solución, ¿no?, basada en el desarrollo de un sistema, ¿no? Y como el software es parte del sistema, ¿no?, vamos a desarrollar un software. ¿Está claro? En el caso de estudio de nosotros, vean que este es nuestro diagrama de casos de uso de negocio, se llama, donde se representan los procesos y los beneficiarios de los procesos de negocios que se ejecutan dentro de cada unidad de trabajo, ¿no? Entiéndase por unidad de trabajo aquel elemento organizativo de procesos de negocio, ¿no? Por ejemplo, esta unidad de fichaje está organizando dos procesos que se refieren a información de fichaje, ¿no? Vean que esta otra unidad de trabajo que se llama atención al paciente, ¿no?, tiene un solo proceso, que es atender al paciente, ¿no?, que es todo el proceso que va a hacer el médico, ¿no?, para poder atender a un paciente. El proceso todavía no lo entendemos a cabalidad, pero lo estamos planteando porque se está ejecutando ese proceso dentro de la unidad de trabajo. Y para poder expresar procesos de negocio, vean que nosotros utilizamos verbos, ¿no?, que expresan dinamismo, ¿no? No le voy a poner aquí nombre ficha para atención médica, no me va a decir nada, no denota acción, tiene que denotar acción, por eso vean que dice otorgar ficha de atención médica. Vean que acá dice elaborar el informe de fichas de atención médica. Y vean que acá dice atender paciente, ¿no? Ahora, un proceso de negocio es un conjunto de actividades. No es una sola actividad. No confunda una actividad con un proceso. Un proceso debe ejecutar un conjunto de actividades ordenadas, si ustedes quieren, sistemáticamente para obtener un resultado que sea notorio a alguien que se va a beneficiar de él. En este caso son actores de negocio, ¿no? No pertenecen al negocio, ¿no?, pero se benefician del proceso. Eso tiene que estar claro, ¿no? Por eso aquí hemos colocado que el paciente se beneficia de la ficha, de la otorgación de la ficha de atención médica y lógicamente de la atención médica, ¿no? Vean que aquí contabilidad se beneficia del informe de fichas de atención médica. Quizás ahí se paga. En el fichaje el paciente paga por la atención, ¿no? Entonces ahí hay alguien que elabora el informe. De repente este es un dolor de cabeza hacerlo en este proceso, digamos, en tal como está ahorita ejecutándose en la actualidad. Imagínense que la información que se genera la hacen de manera manual, en formularios preimpresos, en qué sé yo, ¿no? Y consolidar ese tipo de información para un trabajador de negocio es tan dificultoso que va a demorar bastante tiempo, es sujeto a errores humanos en consolidar la información, ¿no? Y es dificultoso, no se lo está haciendo de la manera que los interesados del proyecto desean que se haga. Quizás ellos desean que esto se haga en horas y ellos están demorando días. Nosotros vamos a proponer una alternativa de solución
pensando que vamos a desarrollar un software que presionando un botón y suministrando algunos datos, esto va a ser de manera instantánea. Y la información va a ser precisa, no va a tener errores, ¿no? Que va a dar un soporte a la toma de decisiones, que es lo que ellos verdaderamente de repente están buscando. Pero nosotros vamos a mejorar ese proceso, ¿no? Acá en otorgar las fichas de atención médica, de repente también hay dificultades, ¿no? De repente, en ocasiones se le asigna a un mismo médico 2 fichas a la misma hora, ¿no? Porque el responsable de fichaje no es una persona que conoce, digamos, los horarios a cabalidad, o la información no es la adecuada a la que se le proporciona a ese trabajador para hacer su trabajo, ¿no? Y comete errores de poder hacer duplicidad de atenciones. Puede darse el caso, puede haber ocurrido. A eso incide en la insatisfacción del paciente, porque va a haber un paciente que no va a atender el médico, porque a la misma hora tiene otro paciente la misma ficha. Entonces hay deficiencia, ¿no?, en los procesos, y la idea es mejorar esa deficiencia, ¿no? Nunca la inexistencia de un sistema es el problema. Porque un proceso manual puede funcionar de maravilla, ¿no?, sin necesidad de una herramienta informática. Deben haber algunos procesos que funcionan a la perfección. Entonces nunca el problema lo vamos a plantear como la falta de un sistema informático, ¿no?, para la gestión de la información referida a las atenciones médicas del consultorio X, Y, Z. Quizás ustedes podrían plantear un problema desde ese punto de vista. Nunca, entonces, la falta de un sistema informático es el problema, ¿no? Puede ser la causa, ¿no? O la causa es el manejo de la información de manera manual, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces, yendo al caso de estudio, estos son nuestros procesos que nosotros necesitamos entender para proponer alternativas de solución, ¿no? Tendríamos que entender a cabalidad cómo se hace la asignación de una ficha para una atención médica, ¿no? La solución que vamos a dar es una solución basada en proyecto, ¿no? Ustedes ya han llevado metodología de la investigación, ¿sí? Ya son expertos en investigación. Vamos a basarnos en algunas técnicas que nos puedan permitir comprender y analizar cada proceso, ¿no? Una técnica empírica es la observación, ¿no? Podemos ir al lugar del negocio, ¿no?, y ver cómo se ejecuta el proceso desde principio a fin. Yo voy a ir y voy a ver cómo se otorga una ficha para una atención médica a un paciente. ¿Quién es el responsable que genera la información? ¿A dónde es derivada? ¿Quién la actualiza? ¿Quién la autoriza? ¿No? Voy a ver el flujo de la información para voy a entender la estructura de la información que utilizan para poder otorgar una ficha. ¿Qué datos tiene una ficha? ¿No? Y voy a utilizar la observación, ¿no? Puedo ir al lugar donde se ocurren los hechos para poder observar a detalle cómo se está haciendo. Puedo utilizar también otra técnica como las entrevistas, ¿no?, que son técnicas mucho más personales, ¿no?, en que nosotros podemos ir a extraer información a los trabajadores, qué sé yo, a los interesados del proyecto, acerca de la situación, ¿no?, de la deficiencia del proceso, para reforzar el entendimiento de que verdaderamente hay una dificultad, ¿no? O podrían utilizar las encuestas, ¿no? Si verdaderamente la mala atención o que la mala gestión de la información incide en la mala atención del paciente, yo podría hacer una encuesta a los pacientes
y ver el grado de aceptabilidad de los servicios del consultorio médico, ¿no? Para reforzar un poquito el planteamiento del problema. Vean que la clave aquí es el problema, ¿no? Nosotros le decimos también necesidades, ¿no?, a los problemas que tiene el interesado del proyecto. Pero si no podemos detectar ese problema, mucho menos vamos a solucionarlo, ¿no? Muy bien. La siguiente disciplina que hay que ejecutar, ¿no?, se llama análisis de negocio, ¿no?, que tiene como propósito entender ya verdaderamente el comportamiento de cada proceso, ¿no? Debo hacer un análisis por cada proceso de negocio. Si yo necesito entender un poquito cómo se hace la otorgación de fichas para la atención médica, tengo que hacer un análisis de este proceso, ¿no? Y esta herramienta que vamos a utilizar sirve para eso, para comprender y modelar tal como está funcionando el proceso, sin pensar todavía en la solución que nosotros vamos a dar. Simplemente vamos a ser agentes observadores y vamos a representar esa situación actual del proceso, cómo se lo está llevando, ¿ya?, con todas las dificultades que tenga, con todas las bondades que tenga, ¿no? Pero sí lo vamos a representar tal como está ocurriendo en la actualidad. Para esto no se tienen que inventar absolutamente nada, ¿no? El negocio está ahí, nosotros lo vamos a analizar y lo vamos a representar, ¿no? Y a partir de ahí vamos a tomar ciertas decisiones. Muy bien. Entonces nuestro modelo está constituido hasta el momento. Vean, aquí dice modelamiento de negocio. Sigo en esa técnica. Voy a crearme una carpeta para poder hacer la representación de otro punto de vista, que para mí se llama análisis de negocio. Muy bien. Dentro de ese análisis de negocio voy a ir ordenando, ¿no?, cada proceso. Le dije que se hacía por cada proceso. Si voy a analizar el proceso de otorgar ficha para atención médica, tendría que colocarle el mismo nombre, ¿no? Y aquí voy a crear un diagrama. Voy a utilizar el de comunicación, ¿no?, porque voy a utilizar objetos del negocio. Este diagrama denota comportamiento, por eso es el que más se acerca para poder hacer una representación de un análisis de negocio. Muy bien. Para esto yo les dije que deberíamos basarnos en ciertas técnicas, como la observación, las entrevistas, las encuestas, ¿no? No me interesa modelar la secuencia de las acciones o actividades que se puedan realizar dentro del proceso, pero sí me interesa describirla absolutamente toda. ¿Está claro? Puede ser que yo no haga el modelo en orden de cómo se ejecutan las actividades. No me interesa, ¿ya? No me interesa la secuencia. Me interesa colocar absolutamente todas las actividades. No me interesa modelar tampoco aspectos que no generen o no usen información. Si voy a desarrollar un sistema que gestione información, el principal recurso pues es la información, ¿no? Entonces me voy a concentrar en todos los aspectos que tengan que ver con la manipulación de información. No me interesan mecanismos físicos que no se relacionan con información, ¿no? No voy a modelar el responsable de fichaje entrega la ficha de atención al paciente, porque no genera ningún elemento de información, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta cuando hagan la representación del modelo. Muy bien. Para entender un poco el proceso voy a considerar
al actor que se beneficia del proceso. Vean que aquí yo tengo que es el paciente. Voy a modelar, otorgar fichas para la atención médica, ¿ya? Donde hemos establecido que el paciente es el que se beneficia del proceso, ¿no? Muy bien, lo voy a colocar. Acá voy a poner solamente enlace para que no me cree otro objeto y que sea el mismo que yo ya utilicé. Por eso dice aquí, desde casos de uso de negocio, ¿no? Porque se encuentra ese elemento gráfico ahí. Muy bien. Debo identificar roles de los trabajadores de negocio, ¿no? Los roles son los papeles que cumplen los trabajadores para hacer su trabajo, ¿ya? Ustedes pueden ver una persona que de repente hace todas las tareas dentro del proceso, ¿no? Quizás Juan Pérez sea el que hace todo el trabajo del fichaje, pero debo identificar yo roles, no a las personas, a los roles que están cumpliendo dentro del trabajo. Muy bien. Voy a definir un rol, entonces. Voy a utilizar este objeto. Y le voy a colocar responsable de fichaje, ¿ya? Aquel rol que va a cumplir una persona para hacer las asignaciones de fichas para las atenciones médicas, ¿ya? Esto tampoco se lo deben inventar. Esto ya está dentro del negocio, ¿no? Entonces yo voy a colocarle aquí responsable de fichaje. Puede ser un hombre, puede ser una mujer, pero cumple ese rol. Hay alguien que hace ese trabajo, ¿no? Con ese rol. Muy bien. Para que se entienda esto, le vamos a colocar algún estereotipo de UML. Muy bien. El estereotipo adecuado tendría que ser trabajador de negocio, ¿no? Vean que acá dice business worker. Ese es el indicado. Es un trabajador de negocio. Y el estereotipo gráfico es ese. Nosotros lo vemos y ya asumimos que este es un trabajador, ¿no? O es el rol que está cumpliendo un trabajador dentro del negocio. Voy a suponer que estos elementos se van a asociar. Vean que no debería colocarlo porque no se está generando información, pero para que se entienda el proceso y podamos entender cómo se lleva a cabo, lo voy a hacer. Muy bien. Voy a poner un enlace. Estos se asocian para algo, ¿no? ¿Para qué? Voy a colocar que el paciente solicita una ficha para atención médica, ¿no? Porque lo primero que va a hacer el paciente se va a comunicar con alguien dentro del negocio. Ese alguien es el responsable de fichaje, ¿no? ¿Está claro? Muy bien. Voy a poner el rol de la asociación en el sentido de que, ¿qué? ¿Para qué se asocian? Entonces aquí le vamos a poner solicita ficha para la atención médica. Él quiere ser atendido, ¿no? Necesariamente tiene que ser a través de una ficha, ¿no? Y la ficha es simplemente el instrumento que indica, ¿no?, que un paciente va a ser atendido por un médico en un horario establecido, ¿no? El orden de atención que indica la ficha. Todos hemos ido a un centro de salud, ¿no? Inclusive nos dan números a veces, ¿no? Usted es el número 10 para medicina general, ¿no? Usted es el número 5 para traumatología, no sé, ¿no? Dependiendo a la atención médica. Muy bien, he colocado esto para que se entienda un poco la interacción entre el que se va a beneficiar y algún trabajador dentro del negocio. Todo esto está dentro del proceso otorgar ficha para atención médica. Vean que la idea es concretar que se le entregue la ficha al paciente para que sea atendido. Todo este proceso se va a realizar en el punto que se va a concretar una ficha para atención médica. Todas las acciones y actividades que se hagan están dirigidas a la asignación de una ficha para atender, ¿no? ¿Está claro?
Ahora, yo tengo que ver qué hace pues este responsable de fichaje para poder otorgar una ficha a un paciente. ¿Cuál sería la primera actividad? A ver, como el caso me lo estoy inventando, cosa que no va a ocurrir con ustedes, yo voy a asumir de que todos los pacientes deben tener una historia clínica, se llama así, ¿no? O historial clínico, donde se van anotando o registrando, lo vamos a decir así, todas las patologías, ¿no?, sobre la cual se lo ha atendido a un paciente, ¿no? Ustedes fueron, qué sé yo, por un dengue, ¿no? Le van anotando, qué sé yo, el diagnóstico, dengue, ¿no? Le dan un tratamiento, qué sé yo, tómese paracetamol durante 7 días, ¿no? Con esta dosis. Y esa historia se va a ir almacenando pues en un documento, ¿no? Que ellos denominan historia clínica, ¿no? Lamentablemente en Bolivia esto es tan deficiente, se lo digo yo así, ¿no? De que donde vamos nos crean una historia clínica, ¿no? Si ustedes van al SUS le van a crear una historia clínica, si van a un otro establecimiento de salud le van a crear otra. Sería interesante de que esta información sea común a todos los establecimientos de salud. Imagínense en una emergencia de un accidente, ¿no? Saber si alguien tiene alguna alergia a algún medicamento, no lo pueden saber, ¿no? Pero si esto fuera accesible, esta información fuera accesible a través de una aplicación, ¿no? Serían de mucha importancia. Tenemos deficiencia en Bolivia a nivel legal, no sé, quizás las leyes no nos permiten, ¿no?, implementar este tipo de soluciones, ¿no? Pero ya el gobierno debería estar trabajando sobre eso, ¿no? En otros países la información es accesible a los establecimientos de salud, ¿no? Y no tenemos así repartida toda la información, ¿no?, sino que se llena un solo historial común, digamos, a todos los establecimientos. Lógicamente que hay que trabajar en ciertas políticas, ¿no?, de acceso a la información, porque tampoco podríamos hacerlo público, ¿no? Imagínense pacientes con SIDA, ¿no? Pero hay que trabajar ya sobre los mecanismos legales, ¿no?, de esta situación. Esto se los digo nomás yo así, ¿no?, por lo que lo he visto. Pero sería magnífico que tendríamos, ¿no?, esa información accesible desde cualquier punto de centro de salud. Muy bien. Entonces este responsable de fichaje voy a asumir, ¿no?, de que los procesos que se ejecutan son de manera manual, lo vamos a decir así, ¿no?, que nos van creando las historias a medida de que van viniendo los pacientes nuevos, ¿no? Voy a colocar un contenedor de información a lo que nosotros llamamos entidad de negocio. Una entidad de negocio entonces representa un repositorio, un contenedor, una estructura de datos donde la información que se almacena permanece de manera persistente, ¿no?, que se lo va almacenando de manera histórica, si ustedes quieren llamarlo así, pero es un elemento que contiene información. Podría ser un libro, podría ser una hoja Excel, podría ser una base de datos, una tabla de una base de datos, no sé, ¿no? Eso está definido dentro del negocio. Voy a asumir que no hay, ¿no?, algún elemento digital que me pueda almacenar esta información. Yo le voy a llamar registro de paciente. Pero es un contenedor que almacena datos del paciente, ¿no? Todo paciente que vaya al consultorio médico debe ser registrado para asignarle una ficha, ¿ya? Y para que se le cree el historial. Lo que se le pasa al médico es el historial, ¿no?, para que él pueda atender a ese paciente. Y si es un paciente nuevo, hay que crearle pues el historial y llevárselo vacío, ¿no?,
o con los datos iniciales de ese paciente para que sea atendido, ¿no? Por eso yo le decía que nos hacen un historial en cada establecimiento que vamos. Muy bien, vamos a colocar el estereotipo de UML para poder representar un contenedor de datos. Nosotros llamamos a esto entidad de negocio. La estoy colocando porque me interesa el manejo de la información. No, aquí puede establecerse una charla con el paciente, cuántos años tiene alguna enfermedad de base, qué sé yo, ¿no? Alguna interacción con el paciente, el responsable de fichaje o la enfermera, qué sé yo, ¿no? Pero hay algún trabajador que extrae esa información, pero que si no se registra, ¿no? En algún contenedor no tendría que ser de importancia mía. Muy bien. Voy a colocar acciones sobre esta. Si el paciente es nuevo, ¿qué tengo que hacer? Registrarlo, ¿no? Muy bien. Acá le vamos a colocar para que se entienda registrar nuevo, ¿ya? Me estoy refiriendo a que se va a registrar un nuevo paciente. ¿Está claro? Para poder saber si está registrado, ¿qué tengo que hacer? O al que venga lo coloco como nuevo, ¿no? Y creo historias clínicas a medida que van llegando los pacientes. ¿Qué hace el responsable de fichaje para poder determinar si es un nuevo paciente o es un paciente recurrente? Revisa el registro, ¿no? Nosotros vamos a acomodar ese término de revisa y le vamos a poner consultar, ¿ya? Pero eso es lo que hace. Vamos a colocar otra acción. Espérenme un rato. Esta flecha aquí la jalamos y la colocamos acá. Le vamos a poner ahí. Esto ya se replicó y aquí le vamos a poner consulta. Esa es la acción, ¿ya? Consulta. ¿Qué consulta? El registro de paciente, ¿no? Aquí registra paciente. Para que esto no se vea tan horrible, aquí le vamos a dar algún estilo en la línea y le vamos a dar auto routing. Y vamos a acomodar esto un poco para que no se solapen la... Ahí. Muy bien, entonces registra nuevo y consulta. ¿Qué más hace el responsable de fichar? Debe haber algún trabajador que, yo les digo, cree la historia clínica, ¿no? Si es un nuevo paciente. Si es un nuevo paciente, tiene la obligación de crearle una historia clínica, ¿no? Porque el médico lo que va a recibir es la historia clínica, ¿no? Entonces pongamos otro trabajador, pues no lo va a hacer el responsable de fichaje. Tendría que hacerle algún trabajador con conocimiento más específicos del tema, ¿no? Vamos a suponer que este es cualquier persona. Muy bien, voy a colocar otro trabajador de negocio. Voy a suponer que es una enfermera, ¿ya? Como me lo estoy inventando. Este es un trabajador del negocio, porque la enfermera trabaja en el establecimiento. Muy bien, entonces esta enfermera lo que va a hacer es crearme cierta información, ¿no? La historia clínica. Esa historia clínica entonces es un repositorio de datos, ¿no? Porque va a anotar datos del paciente, sus patologías, enfermedades de base, y ahí el médico va a ir llenando, pues, lógicamente, todos los diagnósticos y tratamientos que se le vayan a aplicar. No conozco mucho la estructura de la historia clínica, que ni eso hay en Bolivia, ¿no? Cada establecimiento de salud las crea como
como más le conviene, ¿no? Y eso debería ser un estándar. Muy bien, acá le vamos a poner historia o historial clínico. Pero me estoy refiriendo al registro de todas las atenciones y, y tratamientos que pueda recibir un paciente, ¿no? A eso estoy modelando aquí. ¿Ya? Todo esto se hace para asignar una ficha. Muy bien, esto le vamos a poner aquí y le voy a poner como una entidad de negocio. Muy bien. Y voy a decir que este crea, ¿no? Elabora le vamos a poner ya. Lo vamos a suponer que es un archivador que donde la primera hoja están los datos del paciente y hay otra hoja que le ponen el tratamiento, la medicación, no sé, el diagnóstico, tiene su orden, ¿no? Ahí van a ir los estudios médicos que se le vayan solicitando al paciente, ¿no? Depende de las enfermedades que tenga, qué sé yo, ¿no? Pongámosle elabora, no sé qué escribí aquí. ¿Está claro? Muy bien. Ya está el historial clínico, ¿no? Ahora, la idea es pues que sea atendido por un médico, ¿no? A través de la ficha. La idea acá es generar la ficha, ¿no? Asignarle la ficha. Muy bien. ¿Qué hace? Supongamos que es un niño, tiene que ir a pediatría, ¿no? Y en el consultorio hay un pediatra o hay un conjunto de pediatras, ¿no? Tengo que consultar la disponibilidad del médico. Exacto. ¿No? ¿Y dónde está esa información? Debería tenerlo responsable de personas. Le voy a llamar a esa información registro de fichaje, ¿no? Que va a ser una hojita, ¿no? Donde van a estar el nombre del médico, ¿no? La hora en que tiene ya ficha asignada y voy a ver qué disponibilidad tiene pues para atender al paciente. Entonces voy a modelar información. De la misma manera, voy a colocar acá y le vamos a poner registro de fichaje. O fichajes del día, no sé cómo le llamarán dentro del negocio. Yo le voy a llamar registro de fichaje. Como yo me lo estoy inventando, pues tengo control absoluto de eso. Ustedes no. Porque ya esto está en el negocio establecido. No me lo estoy inventando, ¿ya? Eso quiero que entiendan que ustedes no se lo van a inventar. Esta información tiene una estructura, ¿no? No sé si estaría aquí, creo que salió. Esta información está estructurada, ¿no? Qué sé yo, tiene la fecha del día, datos del médico, datos del paciente, datos de la hora, ¿no? El estado de la ficha, ¿no? No sé, ¿no? Después voy a ver cuando haga análisis del dominio. Pero sé que aquí se registra esa información. Muy bien. ¿Qué va a ser el responsable de fichaje con relación a esta información? Consulta de disponibilidad, ¿no? ¿Sí? Porque aquí van a estar las disponibilidades de todos los médicos, pues, ¿no?
Aquí se registran todas las atenciones que tiene el médico a través de la ficha. Entonces él, para poder otorgar una nueva ficha, va a consultar. Le voy a poner disponibilidad, porque eso es lo que quiero. Todo esto lo vamos a copiar arriba. Debería ser aquí. Muy bien. Él va a consultar la disponibilidad. Y en caso de que haya espacio para una atención a través de una ficha, ¿qué va a hacer? ¿Va a llenar esta información? Lógicamente, pues no. Va a asignar una ficha a un médico. Y eso está aquí. Claro. Puede ser una hoja bien estructurada, ¿no? Donde vaya anotando la ficha. El médico Juan Pérez a las 8 tiene que atender a tal paciente, el otro, ¿no? Y va llenando y se van viendo la disponibilidad de los turnos, ¿no? Por médico, por especialidades, ¿no? De repente un pediatra tiene más disposición que el otro, ¿no? No tiene fichas asignadas temprano. Podríamos asignarle a ese médico. Esa información está aquí. Muy bien. Entonces aquí yo voy a colocarle otra acción. ¿Y qué le voy a poner? Registra nueva, ¿no? O asigna. Asigna le vamos a poner. O otorga, ¿no? ¿Está claro? Aquí qué va a anotar, ¿no? Para el médico Juan Pérez, el niño Benito, qué sé yo, Pedraza, va a ser atendido en esta fecha, ¿no? A esta hora. ¿Está claro? Eso es lo que anotó aquí. Y nosotros vamos a ver la estructura de la información, le vamos a pedir, a ver, muéstrame un modelo de registro de ficha, ¿no? ¿Qué es lo que anota? ¿No? ¿A qué se refiere esta información? Muy bien, vamos a suponer que el paciente, como es un consultorio médico, paga, ¿no? Porque paga por sus consultas, ¿no? No es que es gratis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a suponer que el responsable de fichaje es el que le cobra, ¿no? Porque le está asignando él la ficha. Una pediatría puede ser muy distinto, qué sé yo, a una consulta general, ¿no? De repente traumatología cuesta más, ¿no? Ellos ya tienen su tarifa de prestaciones médicas. Muy bien. Pero esto le pasamos a contabilidad, pues no, porque dijimos que había una dependencia. Muy bien. Aquí le vamos a poner pago, ¿ya? Y le vamos a colocar como entidad de negocio, porque es información histórica. Muy bien. Y le vamos a decir que este señor, cuando hace el fichaje, les cobra. Registra los pagos, ¿no? Vamos a suponer que no le dan una factura, ¿no? Que estos negocios son tan informales que tratan de evitar la facturación, ¿no? Pero que les da un comprobante, ¿no? Ese comprobante también es información. Vamos a colocar por acá. Comprobante de pago. Que es un mecanismo de control, ¿no? Que se le da al paciente.
Entonces aquí yo le voy a colocar también como entidad de negocio. ¿Y cuál sería la acción? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la acción? Registra, ¿no? O elabora. El término elabora está mejor. Elabora el comprobante, ¿no? Elabora. Muy bien. Y eso hace. Vean que todo esto hace el responsable de fichaje, ¿no? La enfermera solamente creó el historial y hasta ahí fue su trabajo, ¿no? Muy bien. ¿Será que solamente el responsable de fichaje es el que asigna las fichas para la atención médica? Yo que atiendo un paciente puedo decirle, usted puede venir el día jueves ahora 10 de la mañana para que yo lo pueda atender, a ver cómo está el progreso de su tratamiento. Sí, ¿no? Entonces el médico puede también asignar una ficha de atención para una reconsulta. O este va a salir el paciente y va a decir a la enfermera, me dijo el médico que yo vuelva el día jueves, ¿no? Quiero que me genere una ficha de atención para esa fecha. Podría ser, ¿no? En ese caso va a registrar, va a asignar va a consultar disponibilidad, va a asignar y va a ser el mismo proceso. Muy bien. El responsable de fichaje va a consultar la historia clínica para poder pasárselas al médico, ¿ya? Entonces le vamos a poner aquí consulta, ¿ya? Muy bien, y esto quedaría así, ¿ya? Esto vamos a ordenarlo un poco. No me interesa, yo le decía, el orden de ejecución, pero para que no se vea tan horrible, de esta manera, ¿ya? Muy bien. Entonces todo esto se hace para asignar una ficha de atención, ¿no? Podrían entregarle el comprobante como mecanismo de que él tiene una atención pendiente con algún médico, ¿no? Pero vean que he representado todo lo que se hace dentro del proceso para poder lograr esto, asignar una ficha. ¿Está claro? Y solamente me he abocado a las acciones que hacen los trabajadores sobre la información. No me interesa otro mecanismo. Como les decía, aquí puede haber un mecanismo de que el responsable de fichaje le entrega la ficha o el comprobante al paciente. No generó información, no se modela. Me interesa todo lo que se hace sobre la información. Porque de repente la dificultad de consultar un registro de paciente es lo que hace retrasar la asignación de la ficha. Porque está desordenada, porque es manual, ¿no? Voy a ir a consultar todos los historiales a ver si es que está registrado como paciente recurrente. Después voy a analizar eso, ¿ya? Después vamos a analizar qué difícil es
hacer estas acciones o qué es lo que hace deficiente al proceso de asignar las fichas para la atención médica? ¿Por qué es manual? ¿No? Porque el personal no está capacitado para hacer su trabajo. De repente es deficiente el proceso por eso. Porque la información es distribuida en muchos lugares, de que se manejan grandes volúmenes de información, podrían ser las causas de la deficiencia. ¿Qué ocasiona esto? Incide en la mala atención del paciente. El paciente se siente insatisfecho, ¿no? De repente la hoja de ficha, a que le llamamos registro de ficha, se perdió, ¿no? Como se manejaba un papel, una hoja, se perdió, se deterioró, ¿no? Y la dificultad de saber qué fichas estuvieron asignadas para ese día por un médico ya es un dolor de cabeza. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Facilísimo, ¿no? Sí, me decía,